Señor sea con cada uno de nosotros, es mi deseo y oración. Esta noche vamos a estudiar otra vez la Biblia. Me encanta estudiar la Biblia con ustedes, hermanos. Así que quiero hacerles algunas preguntas. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios es invisible? ¿Será el Padre invisible en la tierra nueva? ¿Quiénes podrán ver al Padre? ¿Puede la creación no caída ver al Padre? Ese es el tema de estudio en esta noche. Saben, a veces al leer las Escrituras encontramos algunos textos, algunos versículos que parecieran que mostraran una contradicción, pero en la medida en que nosotros aprendemos a estudiar la Biblia podemos armonizar esos textos. Y el estudio de hoy constituye una base para que nosotros podamos comprender el carácter de Dios y armonizar esos aparentes contradicciones que encontramos en la Santa Biblia. Dice San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si quieren, si gustan quedarse así, pero yo me arrodillo. Vamos a orar. Oramos. Nuestro buen Padre y maravilloso Jesús, que moras en las alturas de los cielos, te damos honra y gloria porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Padre, porque nos diste a Jesús, tu Hijo amado, para que viniese a morir por nosotros. Y también, Señor, al resucitar y ascender al cielo, fue glorificado, para que tu Espíritu viniese a terminar la obra, Señor, en nosotros. Te pedimos, Padre eterno, que en esta hora nos tomes como enteramente tuyo, que tu Santo Espíritu descienda sobre cada mente en este lugar y nos capacites para comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, Juan dice, ¿verdad?, que nadie vio a Dios jamás, en algún momento. Por eso dice él, a Dios nadie le vio jamás. Ahora veamos otro texto, Éxodo 24:9. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Bueno, y ahorita no dijo que nadie lo había visto. ¿Cómo es que ahora sí lo vieron? Seguimos leyendo. Isaías 45:15 dice, verdaderamente tú eres Dios que te cubres, Dios de Israel que salvas. Isaías 40:90 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. La pregunta que surge sería, ¿cómo es que Dios algunas veces se encubre o se esconde? Y en otros textos encontramos que Él insta a que lo vea su pueblo. ¿Por qué Dios nos dice que contemplemos a Dios cuando no solamente es invisible, sino que también se esconde? ¿Cómo podemos reconciliar estos textos?
Y muchas veces somos tentados, ¿verdad?, a pensar, bueno, ¿cuál de estos versículos es verdad? ¿Cuáles son falsos? ¿Cierto? Podríamos llegar a pensar así. Pero la pregunta correcta sería, ¿cuál declaración o sentencia o enseñanza encajan y sean verdad? Este es el objetivo de esta noche al estudiar su palabra. Quiero decirles, hermanos, que tenemos que entender primeramente que las Escrituras se explican a sí mismas. ¿Cómo dije? Las Escrituras se explican a sí mismas, es decir, Biblia explica a Biblia. Si hay alguna figura o ilustración en un texto, tiene que ser evidente y la explicación de la misma tiene que obtenerse de la misma Biblia. Estoy hablando de los principios de interpretación de la Biblia, para interpretar la Biblia. En segunda instancia, hermanos, en referencia a Dios, Pablo, en 1 Corintios 8:6 dice así. Vamos a ver el modelo divino para que nosotros podamos entender. Pablo dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Cuántos dioses hay? ¿Quién es? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Para quién somos nosotros? ¿Para Él quién? Luego dice, punto y coma, y un Señor, coma, Jesucristo, por medio del cual proceden todas las cosas y nosotros por medio de Él. Miren el modelo divino que Dios presenta, ¿verdad? Él presenta a un solo Dios, que es el Padre, que de Él proceden todas las cosas, es decir, Él es el origen de todo lo que existe. Y nosotros somos para Él, para el Padre. Por otro lado, Él dice que hay un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas fueron hechas. Todas las cosas existen. Es decir, hermanos, Jesús es Él, por medio del cual todas las cosas existen. Es decir, Jesús es el canal que va a la fuente. ¿Quién es la fuente? El Padre, gloria a Dios. Jesús es el conducto al origen. ¿Quién es el origen? El Padre. O el medio al inicio. Como el Padre es el origen de todas las cosas, todas ellas son creadas y sostenidas por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Entonces vemos este modelo divino parcialmente revelado en la vida de Moisés. Vamos a ver Éxodo capítulo 7:1. Miren que el Señor utiliza una figura aquí para ilustrar ese modelo divino. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Vemos entonces que cuando Moisés le dice a Dios, le comenta su incapacidad para ir a hablar delante del Faraón, el Señor le plantea una solución. ¿Y cuál es la solución? Bueno, está bien, tú vas a ser como Dios para Faraón y tu hermano va a ser ¿el qué? El profeta. ¿Se dan cuenta cómo Dios está utilizando una figura para ilustrar la relación que Él tiene con quién? ¿El Padre con quién? Con su Hijo, ¿verdad? Entonces, esto es una representación real porque Dios no miente, hermanos. Es decir, es una representación de sí mismo, de una persona, un ser. Tenemos a Aarón
una representación audible de los pensamientos de Moisés. Cuando estudiamos el capítulo 1 de San Juan, ¿verdad? Dice que en el principio, ¿él quién? Jesús era el ¿qué? Era el verbo. Es decir, Él es el pensamiento de Dios audible. ¿Hecho qué? Audible. Fíjense que está presentando el modelo de Dios con su Hijo. De la misma manera, Aarón era una representación audible de los pensamientos de Moisés, un símbolo de la palabra de Moisés. Pero en realidad, hermanos, Aarón era un símbolo ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. Porque Moisés estaba representando ¿a quién? A Dios el Padre, pero Aarón estaba representando a Dios, a Jesús, al Hijo de Dios. Así que otra cosa que queremos dejar presente por medio de la palabra de Dios es lo siguiente. El Padre obra por medio ¿de quién? De su Hijo. Veámoslo como dice la Biblia. 1 Corintios 15, 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y escuchen, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿A quién se exceptúa allí? ¿A Dios el qué? El Padre. Porque el Padre fue el que sujetó todo, ¿a quién? Al Hijo, ¿verdad? Hermano, es interesante que nosotros vayamos mirando esa relación que existe entre el Hijo de Dios y el Padre. Esto nos va a ayudar a entender muchas cosas que tal vez hemos mal comprendido. Es decir, todas las cosas están sujetas a Cristo excepto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre constituye al Hijo como el canal por medio del cual bendice a la creación. ¿Ya? Pero podemos ver también que el Hijo es el medio por medio del cual el Padre enfrenta la rebelión la rebelión contra el mal. Y muchas veces Jesús aparece con el nombre de el ángel de Jehová. La palabra ángel significa mensajero. Él es el mensajero de la deidad. Él es el embajador, podríamos decir, para los asuntos con este planeta. El representante es Jesús. Todas las cosas se hacen por medio de Cristo en este planeta. Podríamos entonces preguntarnos, ¿es el Padre visible? Según Juan 1:18, el Padre es invisible, ¿verdad? Así dice la Biblia. Pero ¿será el Padre invisible en la tierra nueva? ¿Será que entonces tampoco lo podremos ver? Hoy vamos a aprender por qué razón Dios es invisible, hermanos, para nosotros. Y vamos a ver cómo estos textos se resuelven con la misma Biblia. Sigamos estudiando entonces otros textos que hablan de la invisibilidad de Dios. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está diciendo, ¿verdad?, que el Rey de los siglos es ¿qué? Inmortal, pero además es ¿qué? Invisible. Y 1 Timoteo 6:15 dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí vemos una razón por la cual se declara que Dios es invisible. Y es porque Él habita en luz ¿qué? Inaccesible.
No se puede acceder, es lo que significa. Por cuanto Él habita en luz inaccesible, es que ningún hombre puede acceder. Ningún hombre ha visto a Dios, porque ningún hombre se puede aproximar a esa luz en la cual Dios habita. Pero, ¿por qué el hombre no puede aproximarse a esa luz? Veamos qué nos dice la Biblia. Deuteronomio 4:23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová tu Dios ha hecho con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Ahora escuchen: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Es decir, cuando nosotros violamos el pacto de Dios, el pacto que hemos hecho con Dios, nosotros somos quienes hacemos a Dios un fuego ¿qué? Consumidor. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Miren cómo lo narra Éxodo capítulo 24, versículo 17. Dice así: y la apariencia, miren, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego que abrasador en la cumbre del monte. Y ahora escuchen: a los ojos de los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los que veían a Dios como un fuego consumidor? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Para ellos era un fuego consumidor. Éxodo 19:21, antes de que Dios anunciara los 10 mandamientos, Él le da unas instrucciones a Moisés y las leemos en el versículo 21. Él le dice a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Por qué iban a caer? Por su condición de ¿qué? Pecadores. Esta orden fue dada por Dios porque muchos podían ser tentados ¿a qué? Ustedes saben que la naturaleza de nosotros es curiosísima, ¿verdad? Iban a ser tentados a ir a ver lo que había en medio del fuego, y lo que podían era morir, perecer en cantidades. Entonces, por su infinito amor, Dios ordena que ponga límites en el monte para que no se acerquen a donde está Jehová. Entonces comenzamos a entender que es por causa de nuestros pecados que no podemos contemplar, no podemos ver a Dios. Es nuestra naturaleza pecaminosa, porque causaría nuestra muerte si llegáramos a ver a Dios. Y vamos a ver cómo desde la antigüedad este concepto había sido transmitido de forma oral de una generación a otra. Dice Isaías 52:9. Pero vuestras iniquidades, para reafirmar el concepto que acabamos de mencionar, son nuestros pecados los que no nos permiten contemplar ¿a quién? A Dios. Miren: pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ¿por qué no podemos ver a Dios? ¿Por qué? Por nuestra condición pecaminosa. Son nuestros pecados los que esconden o los que hacen ocultar el rostro de Dios para nosotros. Entonces, nos damos cuenta de ese infinito amor que tiene Dios para con el pecador, ¿verdad? Que Dios oculta su rostro es por amor ¿a quién? A nosotros, para que no seamos ¿qué? Destruidos. Pero respecto de Jesús, que la Biblia dice, y yo lo creo, que Él es la imagen expresa del Padre, ¿qué se puede decir de Jesús? San Juan capítulo 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo
fuese. Fíjense ustedes que Jesús, antes de la encarnación, antes de la creación, Jesús compartía la misma gloria que su Padre. Lo que implica que Cristo, en su estado natural, divino, Jesús era también inaccesible ¿a quién? Al hombre en su estado de pecado. Así que les habría sido imposible a los seres humanos contemplar su gloria. Pero Dios hace un pacto con Adán y con Eva. ¿Recuerdan el pacto en Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Cuando nosotros leemos Gálatas, Gálatas nos dice que la simiente es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios le prometió a Adán y a Eva a un Redentor, a un Salvador. Le prometió a Dios con nosotros, a Dios mismo que se encarnaría, ¿verdad? Que tomaría su naturaleza humana para poderlo redimir del pecado. Y dice Apocalipsis 13:8, que a la bestia le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Saben por qué dice que fue inmolado desde el principio del mundo? Porque la palabra de Dios, hermanos, en el pensamiento de Dios, lo que sale de su boca es como si ya hubiese ¿qué? Sido hecho. No se necesitaba en la mente de Dios que llegáramos hasta hace 2000 años para que la muerte de Cristo se diera, sino que desde el mismo momento en que ellos planearon era un hecho, la muerte de Jesús. Por eso dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Y la gloria de Jesús entonces fue derramada para que el hombre tuviera una oportunidad. Y vemos que Jesús en el Antiguo Testamento se hace visible a los seres humanos, ¿verdad? ¿Recuerdan Génesis 18? Dice la Biblia que un día estaba Abraham en su tienda y era mediodía, cuando de repente vio a 3 hombres, ¿verdad?, que venían y él salió corriendo ¿a qué? A recibirlos. Dice que sacó agua, le lavó los pies, los invitó a comer y bueno, tomó mantequilla, leche y el becerro que había preparado, lo puso delante de ellos y él se sentó con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, es decir, dentro de 9 meses, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ajá, ¿y por qué se ha reído Sara, ve? ¿Será cierto que he de dar a luz? Decía ella, siendo ya vieja. Y Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Jehová dijo, luego que ya le dijo todas esas cosas, él salió para irse. ¿Para dónde iba? ¿Quién recuerda para dónde iba en el capítulo 19? Para Sodoma y Gomorra. Y entonces él se detiene y dice, hombre, ¿cómo es posible que yo le encubra esto a Abraham? Así que, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha dicho acerca de él. Y el versículo 22 dice que se apartaron de allí los 2 varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba en presencia ¿de quién? De Jehová, delante de Jehová. Es decir, que Jesús, porque aquí está hablando de Jesús, que es el encargado de todo lo relacionado con la salvación del hombre, porque es por medio de Cristo que esto se puede lograr. Jehová es Jesús mismo, comunicándose cara a cara ¿con quién?
con Abraham. Abraham le lava los pies, come con él. Y en Génesis 32, 24 encontramos otro testimonio de que Jehová fue visible a otro hombre, y ese hombre es Jacob. Dice que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta las horas de la ¿qué? Del alba, ¿verdad? Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Entonces le dijo Jacob, declárame ahora tu nombre. Y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada ¿qué? Mi alma. Entonces aquí vemos que el varón revela su nombre, aunque no está escrito, explícito, lo podemos entender implícitamente. Mire lo que dice Oseas capítulo 12, versículo 3 acerca de este evento. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿Quién hizo eso? Jacob, ¿verdad? Y con su poder venció al ángel. ¿De quién están hablando? Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros. Entonces, Oseas está aclarando que fue Jesús quien habló con Jacob, el ángel, el mensajero. Y Jesús es el pensamiento de Dios hecho como audible. Recuerden eso. Éxodo 23, 20 también ahí encontramos otro testimonio. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿De quién está hablando allí la Biblia? De Jesús, del ángel de Jehová. Entonces vemos que Moisés identifica claramente que tiene el nombre de Dios en él, el mensajero de Dios. Y como hemos aprendido, ¿verdad? Es Jesús el medio por el cual Dios interactúa con nosotros. ¿Por medio de quién interactúa Dios el Padre con nosotros? Por medio de Jesús. Y destacamos en la historia de Jacob es que él llama a aquel lugar Peniel, Peniel. El sufijo el significa Dios. Dice él que él vio cara a cara a Dios y fue librada su alma. Entonces nos damos cuenta que desde mucho tiempo atrás ya existía ese concepto de que cualquier persona que viera a Dios iba a ¿qué? A morir, ¿verdad? Porque nadie podía ver a quién, a Dios y quedar vivo, ¿cierto? Ese concepto era desde la antigüedad. El nuevo nombre que recibe Jacob, Israel, que confirma el hecho que luchó cara a cara con Dios, es una combinación de dos palabras hebreas, y la una es Yisrael, que significa él lucha o él rige, y el sufijo el, que significa Dios en hebreo. Entonces, la traducción podría ser Dios lucha o Dios rige, pero el propósito del significado, el mismo Dios lo explica, ¿verdad? Dice, él lucha con Dios, o él prevalece sobre Dios, o él rige con Dios. Eso fue el significado que le dijo Dios, porque has luchado con Dios y has ¿qué? Prevalecido. Lo dijo el mismo Dios, ¿verdad? En Jueces capítulo 13, 17 también encontramos que este mismo concepto se repite.
se le aparece ahora a Manoa. ¿Ustedes saben de quién era el padre Manoa? ¿De quién? De Sansón, claro. Cuando el ángel viene a anunciarle que va a tener un hijo, luego que Jehová se va, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto ¿a quién? A Dios. Y también vemos que en todo ese evento Manoa le pregunta al ángel cuál es su nombre. Y el Señor le hace la misma pregunta: ¿para qué preguntas por mi nombre? ¿Que es admirable? Y eso podemos saber quién es, porque nosotros podemos investigar en Isaías capítulo 9, versículo 6, que nos dice quién es ese admirable. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Por eso tenemos claro de quién estaba hablando Manoa, ¿verdad? O quién fue el que se le apareció a él y le dijo que su nombre era admirable. No es otro que nuestro Señor Jesucristo. También hay otra cita, hermanos, donde Jesús se revela al hombre en el Antiguo Testamento, y es Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice la Biblia que en ese año que murió Uzías, vi yo al Señor, está hablando Isaías, sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él volaban serafines, cada uno de ellos tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo Isaías: ay de mí, que soy hombre ¿qué? Muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová, Jehová de los ejércitos. Entonces, una vez más se repite el concepto de que no se podía ver a Dios porque ¿qué? Porque moría. Pero ¿quién es ese Rey Jehová de los ejércitos? Para que nosotros podamos comprender a quién fue que estos personajes vieron. Muy bien. Dice San Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿De quién está hablando Juan? De Jesús, ¿verdad? Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, versículo 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Versículo 41 dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces fíjense cómo la Biblia se explica a sí misma. Juan nos está aclarando, citando a Isaías, que a ese personaje que él vio en un trono sublime, ¿quién era? Nuestro Señor Jesús. El Señor Jehová que Isaías había visto era el mismo Jesucristo. Ahora Jesús, estando encarnado, le ora a su Padre para que sea glorificado con aquella gloria, que él tenía antes de ¿qué? Antes de la fundación de este mundo. La misma gloria que tenía con su Padre. Juan 7:37 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Qué interesante, ¿verdad? Que después de la muerte de Cristo, después que Cristo resucita y asciende al cielo, entonces comienza el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no podía ser antes hasta que Jesús no fuese, ¿qué? Glorificado. Y sigue diciendo, Hechos capítulo 2, 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, es decir, cuando David murió no ascendió al cielo. Pero a él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis y matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces vemos que Jesús fue glorificado y cuando Él fue glorificado, vemos que esa obra que se hizo en el cielo se vio reflejada en la tierra con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí fue cuando Jesús fue glorificado en el cielo. ¿Y ustedes creen que nadie ha visto a Jesús después que fue glorificado? Hay dos testimonios de dos personas que vieron a Jesús después de ser glorificado. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, 18. ¿Saben quién escribió Apocalipsis? Juan, el discípulo amado. Y hoy vamos a entender lo importante es que nosotros recibamos el amor de Dios en nosotros. Dice Apocalipsis 13, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba a sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando Juan lo vio, dice que cayó como ¿qué? Como muerto, ¿verdad? A sus pies. Y Jesús se acercó y puso su diestra sobre él, diciéndole, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Entonces vemos cómo Juan contempla al Cristo glorificado después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, después de haber sido glorificado por su Padre. Qué maravilloso será ese día cuando nosotros podamos contemplar cara a cara a nuestro Salvador, como dice el himno, ¿verdad? Cara a cara le veré. Pero ¿puede la creación no caída ver al Padre? Yo creo que se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Pero el miércoles vamos a continuar explicando si la creación no caída ve o no ve al Padre, ¿oyeron? Pero lo vamos a hacer a través de las Sagradas Escrituras.